Les dije que íbamos a hacer el mismo problema, ¿no? Sí, pero con leyes de la ecuación. Pero con, con vectores, ¿no? Ya. Sí. Bueno. Vamos a hacerlo por un método que se llama el método del triángulo. ¿Alguien ha escuchado sobre ese método? No. ¿Sí me escuchan bien o me escuchan muy alejado? No, no, sí se escucha bien. Bien, bien. Sí, se escucha. Estoy alejado del micrófono. Aquí estoy cerca ya. Bueno, vamos a hacer eso con el método del triángulo. Algunos le llaman método de superposición porque la finalidad de ese método es dibujar cada uno de los vectores a partir de un plano cartesiano. ¿Qué pasa ahí? Básicamente se los voy a platicar y luego ahorita lo hacemos, ¿sí? Básicamente es dibujar un plano cartesiano y dibujar el primer vector, ¿sí? Donde se termine ese primer vector, dibujar otro plano cartesiano y dibujar el siguiente vector, ¿sí? Y así sucesivamente. Acabamos un vector, donde termina, hacemos el otro, y así los vectores que tengamos. Y la resultante, que es lo que estamos estudiando, ¿no? El tema de obtener una resultante, eh, se obtiene uniendo donde terminó el último vector y donde empezamos. Que donde vamos a empezar, pues va a ser en nuestro origen, ¿no? En el 0,0. Sí, yo ya me acuerdo, sí. ¿Sí? No sé, ahorita lo vamos a hacer, vamos a empezar. Entonces, ojo, cuando estamos hablando solamente de dos vectores, se le llama método del triángulo. ¿Sí ven que estoy escribiendo? Sí, Sí, profe. sí, profe, no se preocupe. Método del triángulo. ¿Cuándo son dos vectores? Por eso le pongo un 2 ahí. Dos vectores, método del triángulo. Y cuando ya son tres vectores o más, se le llama método del polígono. ¿Sí? Bueno. Y bueno, da el caso de que este problema, ¿cuántos vectores tenemos? Dos, dos fuerzas. Entonces se nos da, fíjense, ¿por qué se forma un triángulo? Porque tenemos dos vectores y al momento de cerrar en el origen, pues se va a formar un triángulo, ¿no? Por eso se llama método del triángulo. El caso es de que al momento ahorita de dibujar, se nos va a formar un triángulo, pero no un triángulo rectángulo. Entonces, como no va a ser triángulo rectángulo, no podemos usar Pitágoras, ni seno, coseno y tangente, ¿sí? Las funciones trigonométricas básicas no. Ahí hay que entrar ya con ley de cosenos y ley de senos, Sí. que ahorita lo vamos a recordar. Pero lo que les decía, el procedimiento les dije es dibujar el primer vector, donde termina otro plano cartesiano, e ir dibujando cada vector. No sé si está claro eso. Sí. Sí, está bien. Pues vamos a hacerlo. Déjenme, me voy al... Vean, son dos vectores. Un vector es el de 40, que es P, y el otro vector es el de Q, que es de 60, ¿no? Vean que son 20 Sí. grados el de P, la inclinación, y 45 el de Q, ¿no? Recuerden que los ángulos los estamos tomando con respecto a la horizontal, ¿sí? Sí, ok. Entonces me voy a regresar y ¿cuál quieren dibujar primero? Nos vamos en orden. Primero P y Sí, luego Q. Ajá. Vamos primero a P. Bueno, déjenme, me acomodo aquí Sí. y vamos a empezar a dibujar. Fíjense, voy a dibujar un plano cartesiano, ¿sí? Y voy a dibujar primero la P, que dijimos que era 40, ¿no? Sí, 40. Y un ángulo de 20 grados, ¿no? Ujú. Ahí está P, ¿sí? Y donde termina P, que es donde está la flechita, vuelvo a dibujar, voy a poner punteado un plano más, y ahí voy a dibujar Q, ¿sí? Y Sí. Q dijimos que es 45 grados con respecto a la horizontal, más o menos. Ahí traten de dibujarlo ustedes mejor. Y aquí dibujé Q. Y el ángulo sería 45, ¿no? Sí. Y ahora sí ya no hay más vectores, ¿no? Y lo que les comentaba, voy a cerrar donde terminó Q a
el punto inicial o el origen, y esa va a ser mi fuerza resultante, ¿sí? Entonces voy a dibujar, aquí voy a sacar la regla para hacerlo un poco más correcto. Ahí más o menos, ¿no? Estaría. Voy a trazar la línea. Sí. Ok. Esa sería la resultante. Y no olviden Sí, 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 dibujar ok. la rayita. Esa sí, chavos, sería nuestra fuerza resultante. Y si se fijan que es un triángulo, En efecto, sí. ¿sí? Ujú. ¿Tienen duda en lo que dibujé ahí? Ok. No. No, no, no. No. Sí, me Todos acuerdo bien. de esto. Ajá. ¿Por qué Sí, claro. la P abajo así como Ah, en el pues puntito nada más la puse pues, para indicar eso es P. Es que esta es P. Sí, la Esta de recta. aquí. Bueno, el Sí. vector. Ajá. Ya, ya. ¿Más preguntas? Ah, pues no. No, sí, sí, hasta ahí estamos bien. Ojo, es Sí, todo. importante, si tuviéramos hasta 10 vectores, pues Oh. cada uno, dibujar cada uno y luego hasta donde termina uno, el siguiente, donde termina ese, el siguiente, y así sucesivamente. ¿Sí queda claro eso? Sí. Ujú. Obviamente, Sí. como les mencioné, cuando estamos hablando de dos vectores, que es nuestro caso de este problema, se forma un triángulo, pero si ya hay hay tres o más vectores, ya no se nos va a formar un triángulo, chavos, ¿sí? Se nos va a formar un polígono. ¿Todos recuerdan que es un polígono? Ujú. Pues Sí, una figura bueno, geométrica de varios lados, ¿no? Sí. así es. Sí. Bueno. Y ahora No, pues bien. que lo que sigue, si observan que eso no es un triángulo rectángulo. Sí, no es. Entonces ahí, chavos, no podemos aplicar ni Pitágoras ni las funciones trigonométricas básicas, ¿no? Cierto. Ok. Entonces, ¿qué vamos a usar? Ley de cosenos y ley de senos. Esa ley, chavos, senos y cosenos solamente aplica para triángulos, ¿eh? Muy bien, ok. ¿Se acuerdan? Voy a escribir ley de cosenos. ¿Se acuerdan de la ley de cosenos? Sí, es la longitud de un lado por entre el ángulo que está opuesto, ¿no? Pero no se acuerda de Pero toda la fórmula. es la coseno de A, es A sobre coseno de A. Esa es la ley de senos. Ah, ¿Vamos con Esta coseno? yo, ¿cuál es la de cosenos? La que está diciendo sí está bien, es ley de senos. Pero vamos a empezar con cosenos. ¿No se acuerdan? Creo que era B cuadrada menos C cuadrada y menos 2B Ah, cuadrada. es algo así, pero anda. A La cuadrada es igual a general b cuadrada más c cuadrada. Ah, es ok. c cuadrada primero. Sí, C cuadrada. A es cuadrada igual a igual a cuadrado más b cuadrada más cuadrado. b cuadrada Sí, ya siempre. menos 2ab Mm. B coseno del por ángulo. Por coseno coseno de de ese. c. Pero ojo, ese c Ajá. es mayúscula, ¿eh? Sí, sí. Y aquí hay b que es, chavos. Estos son los, digamos que los catetos, ¿no? Sí. Y c es el lado más grande. Ujú. Aquí no le puedo poner hipotenusa porque hipotenusa es para Pitágoras y esto no es Pitágoras. Entonces, el lado más Coseno de grande, ese ese. sería el ángulo. Sí, Ujú. y ojo, ¿cuál sería ese ángulo C? Mayúscula. El que está opuesto al a C, ¿no? Ajá, exactamente. Como dice su Sí. compañero, es correcto. Voy ¿No? a dibujar aquí arriba un triángulo X. Y Pareciera ser. está claro que el lado más largo siempre es C. Sí. Que Sí. quede bien claro que las Ángulo minúsculas C. son para lados, las minúsculas para lados y las mayúsculas para ángulos, ¿sí? Ok, Sí. sí, sí, sí. Entonces, ojo, ya cualquiera de los otros dos lados, ustedes saben a quién ponerle A, yo le voy a poner a este y B a este, ¿sí? Ujú. Y como dijo bien su compañero, el opuesto del lado C, ese sería el ángulo C. Si ven, este ángulo de aquí es el opuesto de mi lado C, es el C mayúscula. Sí, y luego el opuesto de este lado B, aquí sería B mayúscula. Sí, diríamos la esquina opuesta, pues. Ujú. Ajá.
Y el A, pues aquí sería el opuesto al lado A. Es decir, el ángulo es dependiendo del lado opuesto. ¿Sí? Sí. Sí. No sé si queda claro eso, chavos. Digamos que es el que está enfrente de ¿De su lado? del lado. De lado, sí. Ajá. Opuesto o como dice su compañero, ¿no? No sé si queda claro esa parte. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, y ahora sí lo que decía su compañero, que la ley de senos, ¿cuál dijo que era? A sobre seno de A, que es igual a B sobre seno de B, y esto es igual a C sobre seno de C. Así es correcto. Ojo, comúnmente, chavos, así como la dijo su compañero, a veces no viene en los libros. Lo más común es que venga al revés, pero que quede bien claro que se puede usar cualquiera de las dos. ¿Sí? Sí, pues no. Comúnmente en los libros la van a ver así, seno de A sobre A. Recuerden que Mm. los ángulos son mayúsculas. Ok. Seno de B sobre B. Y seno de C sobre C. Ojo, como dijo su compañero que la dijo al revés, A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C, también es correcto, ¿eh? ¿Por qué? Porque esa ley de senos nada más es una regla de 3. Sí, Entonces no importa Sí. que esté arriba y que esté abajo. Obviamente que lo que sí importa es de que si todo arriba están los lados, todos los lados arriba. Si los ángulos están abajo, todos los ángulos abajo. ¿Sí? sí, Ok. Y generalmente, como es una regla de 3, pues generalmente solamente se agarran dos de estos partes de la lados y ecuación. dos ¿Sí? amigos, ¿eh? Cierto. Sí, porque vamos a conocer 3 datos y no vamos a conocer uno, entonces hacemos la regla de 3, ¿no? Sí, Ahora sí que vamos a usar lo que conozcamos, ¿no? Ok. Porque forzosamente aquí vamos a tener que necesitar conocer todo un lado, ¿no? O sea, es decir, sí, un lado y su ángulo. Sí. ¿Sí? Bueno, sí, ¿sí queda claro eso? Sí. Entonces, ya que estamos Sí. con eso que menciono de, de qué se necesita para utilizarlas, se las voy a colocar. La ley de cosenos. Para usar la ley de cosenos es forzosamente conocer dos lados Un ángulo. y el ángulo comprendido entre ellos. sí, Ángulo comprendido entre ellos. ¿Sí le entienden a mi letra? sí, Sí. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿A qué me refiero con ángulo comprendido entre ellos, chavos? por ejemplo, ahí, Está preguntando. entre A y B, tendríamos que saber el ángulo de C, ¿no? Exactamente. Así como dice su compañero, está correcto. Que conozcamos los lados A y B y el ángulo que los comprende es el seno. Sí, que está entre ellos. ¿Sí? Y hay otra manera también. La otra manera es conocer los tres lados. Sí, ¿Y qué sacarían si saben los tres lados? ¿Qué podrían sacar? Vean la ecuación aquí, la ley de Ah, cosenos. Si conocen tres lados, podrían despejar el ángulo, ¿no? el ángulo, ¿qué cosa no sé? Exactamente, fíjense, conocerían, aquí voy a marcar, conocerían C, A y B, ¿no? Y esta sí, también, ahí ve, aquí está. Y les quedaría pues la incógnita esta, ¿no? ujú, Se podría también se puede, ¿sí? Ok. sí, Y para la ley de senos, pues como les mencionaba, ahí tendrán que conocer ya sea dos lados y un ángulo, y un ángulo, o dos o ángulos, pueden ser pues dos ángulos de un lado, ¿no? sí, Ok. Y que quede bien claro que estas leyes son para triángulos, ¿eh? Triángulos. Ujú. sí, No sé si en esa parte hay dudas. Pues no, a ver. no, Léanlo bien. Entonces es lo que se consigue con esas leyes, dice usted. Ujú. No es lo que necesita para poder Ujú. usarlas.
Si no, ok, si no tiene ok. eso, no puede usarlas. Ah, ok. Ahora, gracias. Oh, ok. ¿Dudas hasta ahí, chavos? No. No. ¿No? No. Bueno, ahora sí, vámonos a regresar ahora sí el problema, ¿no? Ya conociendo eso, recordando eso, ley de senos y ley de cosenos, esta ecuación general la voy a adaptar a nuestro problema, ¿no? Esta de aquí. Ujú. En lugar de Sí. poner C, voy a poner fuerza resultante, o sea, FR. Y en lugar de poner A y B, voy a poner P y Q, ¿sí? Ok. Voy a ponerlos en orden, P y Q, ¿sí? Sí. Entonces va a ser, esta solamente la voy a convertir a fuerza resultante al cuadrado, igual a P al cuadrado más Q al cuadrado menos 2 PQ por coseno de C, ¿no? Y ahora sí está con nuestro problema, ¿no? Con las variables del problema. Ok. Y aquí ya de una vez pongo cuánto valía P, 40, ¿verdad? 40. Y Q vale Voy a 60. ponerle aquí 40 newton y aquí 60. ¿Sí? Sí. Nos falta el ángulo C para sacarlo. Falta el ángulo C, como dice su compañero. ¿Cómo le vamos a hacer para sacar ese ángulo C? Tenemos que la entidad de triángulos para ver los ángulos. Hay que dibujar y es ese ángulo, chavos. Porque vean, aquí en la fórmula, nuestra incógnita, que es la que nos tiene que dar igual que ayer, es la fuerza Sí. resultante, ¿no? P y Q ya lo conocemos, pero nos falta ese C mayúscula, que es el ángulo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vamos a obtener? Hay que dibujar, lo voy a dibujar abajo de una manera más exagerada, por así decirlo, y sin la línea de resultante para poder anotar los ángulos que intervienen ahí, ¿no? Fíjense. Ujú. Voy a Sí. dibujar aquí la P otra vez, ¿sí? Sí. Bien. Y luego voy a dibujar así de manera exagerada Q, así. ¿Sí lo ven? Bueno, a mí lo que me interesa son los ángulos, ¿no? El de P, Ángulos. ahí lo tenemos, ¿no? Es 20. 20. Sí, y aquí voy a marcar de una vez mi plano cartesiano porque nos va a ayudar a visualizar. Sí. Para Y el sacarlos. de Q es 45, ¿no? Sí. Bueno, y ya voy a marcar con morado los que andamos buscando. Entonces ahí ¿Cuál es el tenemos. ángulo que queremos? Voy a dibujarlo en morado en la figura de arriba, chavos. Este es el ángulo que andamos buscando, ¿no? Todo el contrario a la fuerza Sí. resultante que dijimos que Sí. era C. ¿Sí? Ok, Ese que dibujé arriba. Ujú. Pero vean que no lo conocemos, pero por partes podemos encontrarlo. Sí. El La primer parte de ángulo que les voy arriba. a preguntar, Por ¿cuánto ejemplo, vale donde este está el que dibujé aquí? 45. Ay. ¿Cuánto vale el de abajo primero? ¿Cómo era la propiedad? Era 70. 20 menos 90, 70. ¿Cuánto? 70. 70, ¿no? ¿Este de abajo que dibujé en morado? Sigue valiendo 20. Ahora 20. Ah. Sí, 20, 20, ¿qué dijo creo 20? que 20. Había algo que sería igual Es de un 20, lado que de otro, pero no me ¿cómo se le acuerdo. llama? ¿Cómo se le llama eso? Lo olvidé. ¿Cómo se Es una llama? propiedad de los triángulos, pero no cómo se llama. Son ángulos opuestos. Sí, ángulos opuestos. ¿Qué es un ángulo opuesto, chavos? Fíjense. Los ángulos opuestos es cuando están a partir de una línea paralela y que van a la misma línea o fuerza o vector, que en este caso es una línea inclinada. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense. Está la línea inclinada. Aquí mide 20, ¿sí lo ven? Sí. Vean que aquí voy a dibujar una línea paralela a la de abajo. Estas son paralelas, ¿no? Sí. Si va el mismo ángulo de la línea paralela al mismo vector, que en este caso está inclinado, Mm, esos dos ángulos son opuestos. iguales. Ah, ok, sí. Sí, me Pero ojo, acuerdo. forzosamente tienen que estar así paralelo. Si no estuviera paralela a la de arriba, eso no sería el mismo, ¿eh? Ah, ok. Ok. Son ¿Cómo se llamaba ángulos eso opuestos. entonces? Ángulos opuestos. Sí. Ángulos opuestos, sí. Y arriba serían 90 más 45, 135. Exactamente. ¿Sí lo ven? El de aquí, pues cada cuadrante tiene 90 grados, ¿no? Sí. Y aquí, pues ya dijeron que era 45, ¿no? Porque 90 menos 45, Sí, pues da sí. 45. O 180 menos 45 también, y ya. También. Ahí te da 90, lo que queda a la izquierda. Ajá. Y este, pues ya dijimos que es todo el cuadrante, ¿no? Sí, Entonces vale 90, 90. ¿no?
Entonces el ángulo que andamos buscando es la suma de esos tres ángulos que tengo en morado, ¿no? 155. 155. Exactamente, sería 20, le voy a poner 20 más 90 más 45, es 155, ¿no? Sí. ¿Cómo ven? Ahí está el ángulo C que no conocemos. Ujú. Ya se puede aplicar. Ahora sí, ¿hay dudas hasta ahí? No. 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 Entonces me regreso ahora sí aquí a la ley de coseno, ¿no? Y como está elevado al cuadrado, va a ser raíz de todo lo de la derecha, ¿no? Entonces lo voy a Sí. colocar aquí, fuerza resultante, igual, primero vamos a poner, ¿qué? 40. 40 newtons al cuadrado más 60 newtons al cuadrado. Ojo, es la magnitud, ¿eh? Sí. Menos Menos 2 2 por por 40 por 60. 40 por 60 Y el por coseno. coseno de ese 155, ¿no? 155. Ujú. Y obviamente sería la raíz, déjenme lo hago con la regla porque está algo grande esa raya. Ok. Y ahí estaría, ¿no? Raíz de todo eso. Ujú. Ay, perdón. ¿Sí? Y ahí ayúdenme con ese cálculo, chavos. A ver, Total déjenme, yo da también lo hago. 97.7255, que creo que era lo que nos dio Es el lo ayer. mismo, ¿no? Sí, nos da lo mismo. Lo mismo, ¿no? 97.7255. Sí. Y lo voy a hacer un poco hacia arriba para que vean el resultado. Si ven ese que está en un asterisco rojo, es lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo. Bueno, ayer le pusimos 97.75. Bueno, Sí, es que. Es que recuerdo Los que un decimales. resultado me dio, pero sin redondear, ¿sabes? O sea, sin ah, todos ok. los decimales daba, creo que eso. Sí, me acuerdo. Sí, que usaban los Ah, ok. 4 decimales en lugar de todo el número. Bueno, pero Ajá. sí da 97, ¿no? Sí. ¿Dudas hasta ahí? Ahí ya no se le pone el sentido y el. Ahí vamos a eso. Con Ah, la ok. ley de senos. Profe, tengo una Pero duda ahí, a la hora de sumarlos, o sea, de los ángulos, ¿cómo dijo de eso de ángulos paralelos? no, el ángulo opuesto, el de acá abajo. Ajá, ahí abajo, perdón, sí, opuesto. Dije que hay ángulos opuestos cuando tienen una línea paralela y que Ajá, van a la misma línea de inclinación o vector. Lo que me refiero es que vea, aquí vamos de una línea horizontal al vector, ¿no? De abajo ajá. hacia arriba. Y de arriba vamos de una misma línea horizontal y al mismo vector. Cuando pasa eso, son opuestos. Y cuando los ángulos son opuestos, son iguales. Oh, ok, ya entendí. ¿Sí? O lo puede ver de otra forma, mire, voy a borrar aquí. Si usted dijera, no, pues no sé qué es eso. Voy a poner aquí, esto vale 20, ¿no? Si usted quisiera aquí formar, podrá formar un triángulo rectángulo. Ah, ¿Sí lo ve? Ajá, ¿Cuánto vale este ángulo? 90. ¿Y el de arriba? Este de aquí de arriba que dibuje. Ese Es de rojo. 70 grados. ¿Cuánto? 70 grados, ¿no? 70. Y para 90, por ejemplo, que voy a borrar que no lo conociera. Para 90, ¿cuánto queda aquí? Oh, sí, quedan 20. Será 20, ¿no? Ujú. Con eso comprueban, chavos. Son Oh, ok, ángulos opuestos. ¿Sí? ya, gracias. Bueno. ah, Sí, a ver, estoy checando algo. A ver, 40. no sé si están Checando algo copiando. ¿Sí aquí. están copiando o no? Intento sacar la respuesta. Ah, haz Sí. primero lo del coseno, porque eso te puede dar problemas. Hazlo por partes. ¿Cómo? Ah, joder. Bueno, ¿dudas Se hasta ahí, pone tal chavos? cual coseno de No, 150. Ah, es que intento ser que me salga el resultado, pero como me sale negativo, no sé por qué. Ah, ¿Cuál es el resultado? sácate los ah, signos, ¿eh? El menos 2, por ejemplo. sí, estoy Es un viendo. menos ahí. Sí, es que, ok, voy a intentar hacer algo. Más.
A ver si le da. A ver. 60. Ok, voy a intentar hacer esto. ¡Ay! Esto más esto. Menos esto. Vamos a hacer lo mismo. Es que o sea, sumando estos tres primeros, bueno, todo eso, sale 400, y luego por el coseno es 155. A ver, Pero yo la digo- multiplicación, yo hago primero lo último. Sí, lo Póngale último menos digo, 2 por 40 por por 60 Ah, cierto. y luego ya eso por el multiplícalo lado. por coseno. Me acuerdo que siempre tenía ese problema en la prepa. Y luego ya al último suman los cuadrados. Oh, Ojo, cierto, no ese me coseno acordaba. solamente multiplica al 2 al 40 y al 60 que está en el segundo, en el tercer miembro, Sí, ¿eh? por eso. Por eso. ¿Ya salió? A ver. A ver. Sí, ahora sí. Ok, bueno. Cuidado con Diferencia. eso en la calculadora. Sí, no me acordaba que no es para el último. Uf. Ok, gracias. Bueno, ¿qué nos falta? Ahorita decía su compañero, falta el ángulo, ¿no? Falta el ¿Cierto? ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la ley de seno, ¿no? Pero ¿con Sí, qué lados, chavos? ¿Qué lados hacemos? pues cualquiera de los dos se puede, ¿no? Todos sabemos su ángulo y su lado. Pero ¿cuál resulta más sencillo? Vean el dibujo ahí donde está la fuerza resultante. El ¿Cuál resulta más sencillo? de, el de, el de Q, que está directamente con 45 grados. Bueno, sí es cierto. Primeramente le ponemos nombres, ¿no? Vamos a ponerle a este y B a este, ¿no? Y esta pues ya sabemos Mm. que es C. ¿Cuál entonces? ¿El de B o el de A? Dijo su compañero que el de Q, ¿no? Que es el de B. ¿Todos están de acuerdo? Ahí veo. Sería este que voy a dibujar aquí. Lo voy a dibujar a este pequeñito que está aquí. ¿Sí lo ven? Sí, se ve. Sí, queda más Ese sencillo ese. sería Sí. más sencillo porque queremos el ángulo con respecto a la horizontal, ¿no, chavos? Ajá. Si obtenemos el de arriba, pues Ujú. ese no nos ayudaría en eso. Para nada. ¿Cierto? Entonces, el que Ok. queremos es el B mayúscula, ¿no? Entonces ya Sí. sabemos que vamos a agarrar B, el lado, este de B, ¿sí? Pero, ¿cuál otro agarramos? ¿A o C? ¿Se podrá agarrar A? A ver, este, sí. No se puede agarrar A, Tiene que chavos, ser porque C. no tengo el ángulo. Sí, no. Forzosamente tiene que ser C. ¿Por Así qué? es. Ok, Porque Porque es ya el único sé, ángulo que conocemos ya, además de ya lo B. conozco. ajá, el ángulo ya lo sacamos, ¿no? Acá con geometría. El valor del lado, pues ya lo sacamos con la ley de cosenos, que está aquí arriba en morado. Entonces, ¿qué Sí. vamos a hacer? Va a ser con B y con C. Entonces ponemos seno de B entre B igual a seno de C entre C. Y ahí quedaríamos solamente sustituir, ¿no? El seno de B es el que no conocemos. El lado de B vendrá siendo 60, ¿no? Sí. Que es Q. Y el seno de C ya sabemos que vale 155. Y el C vale 97, ¿no? Que es lo que acabamos de Sí. sacar. Ujú. ¿Y qué hacemos? Pues nada más despejamos seno de B. Aquí tendríamos que pasar multiplicando, ¿no? Sería seno de Sí. B igual a 60 newtons por seno de 155 grados dividido entre 97.7255. Y ahí ayúdenme con ese. Ojo, ese va a ser el resultado del seno de B. Ahí habrá que sacar seno inverso, ¿no? Seno inverso. Pero bueno, vamos primero a sacar el seno de B, a ver cuánto dio. 0.2594. Exactamente, sí, sí me dio eso. Ujú. Sí. 0.2594. Y ahí ayúdenme. Ya nada más sería sacar el ángulo B, sería seno inverso, ¿no? 15.0387. Sí. Entonces el ángulo B sería Ujú. 15.03. Pero ojo, ¿ese es el ángulo que buscamos o no? El de, Pues sí. de B. Oh, bien identificado. ¿Sí o no? Era
Era No. 30 y tantos. Era Sí, 35. no, era otro entonces. ¿Por qué, chavos? Este ángulo que sacamos no es con respecto a la horizontal. Voy a irme. ¿Cuál es? Ese que puse IB. Es ese pequeño, ángulo pequeño. ¿Cuál queremos nosotros? El de Fíjense, queremos 55. este, chavos. Todo esto. Tenemos Sí. que sumarle los 20. ¿Qué sacamos? Exactamente, ¿quién dijo eso? Ah, El de 20, ¿no? sí, cierto, sumarle 20. ¿Sí se entiende eso o no? Lo que dijo su compañero. Ah, Dijo, Sí, hay se que entiende. sumarle 20. sí. Hay que sumarle 20 porque Recuerdos. el de 20 sí es el que está con respecto a la horizontal. ¿Siga? Ok. Entonces, si quieren a ese ángulo le pongo, vamos a ponerle que llamarlo 35.03. teta, ¿no? Y a ese teta, ¿cómo lo haremos? Pues simplemente sería teta igual a ese b 15.0387 más esos 20 grados, ¿no? Y ahí ya me Ok, daría sí. lo que obtuvimos ayer, ¿no? Sí, en efecto. Sí, eso digo. Ahora sí, Que entendí y mejor. vean que nos dio lo mismo, ¿no? Así Sí. es. Ok. Ujú. ¿Dudas hasta ahí? Ay, güey, no. Ah, ninguno. Oh, aquí sí lo entendí. Sí. A ver el examen. No, o sea, en prepa, no sé, no explicaba el profe. Lo hacía, pero no entendía. Y aquí sí. ¿Qué onda? Pues bueno, eso es bueno entonces. Eh, ¿Cómo lo indicaríamos? Pues ya sabemos, ¿no? Lo voy a poner aquí a un ladito. Ya sabemos que pondríamos, este es el resultado y este de acá, ¿no? Pero lo correcto sería indicarlo como ayer les dije, ¿no? Fuerza resultante igual a esos 97.7255 El ángulo. newtons y luego el sentido, la flechita y poner el ángulo a un lado, ¿no? Sí. Ese sería el resultado final, ¿no? Ok, Ojo, va. algo que quiero hacer un paréntesis en esto. ¿Qué hubiera pasado? ¿Ya copiaron esta parte o todavía no? Ya. 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 ¿Qué hubiera pasado, chavos, si en lugar de dibujar primero P, dibujara primero Q? ¿Qué pasaría con el triángulo? ¿Saldría igual? No. 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 El No, triángulo, Saldría chavos, hacia, sería saldría, tallado, ¿no? saldría hacia abajo saldría la fuerza volteado resultante. hacia abajo. Sí, Ajá. invertido. Hacia abajo. Voy a hacerlo así de manera rápida para que noten qué es lo diferente, ¿sí? Fíjense, si yo lo hubiera dibujado primero Q, Va a cambiar son el ángulo, creo. 45 grados, ¿no? Fíjense, son 45 aquí, ¿no? Porque es Q. Sí. Y luego marcaría otra vez otro plano cartesiano y dibujaría P, pero en este caso serían 20, ¿no? Así, Sí. este es P. Y la resultante, pues tendrá que dibujarla, ¿no? Déjame la marco con la regla para que se note un poco mejor. Esa sería mi resultante, ¿no? Sí. Y vean que el triángulo, pues ahora está apuntando, digamos, hacia abajo, ¿no? Digo, la fuerza resultante está hacia abajo, ¿no? Sí, está claro. Sí, Sí, ¿y qué está cambia ahí? abajo de la recta. El Ahí que ángulo, ¿no? cambia, fíjense, el ángulo, porque fíjense, eh, ¿qué ángulo obtendríamos ahí? Que quede claro, obtendríamos este que voy a poner en rojo, este de aquí lo obtendríamos. Y a mí el Mm, que me interesaría sería el que está en morado, lo voy a poner en morado, aquí de sí. manera exagerada. Entonces, ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Obtendríamos este que está en rojo, voy a Sumarle. ponerle a ese rojo, vamos a ponerle el nombre también, voy a poner A y B, y este sería C, ¿no?
Entonces, este ángulo en rojo sería B mayúscula, ¿no? Sí. Déjenme lo pongo en rojo también porque sería B, ¿no? Sí. Y ojo, el que yo ando buscando sería el morado, ¿no? Que le voy a poner teta. Para poder, yo obtendría el B. Teniendo B, podrá obtener teta. Pero ese teta no saldría con una suma como ahorita. Saldría, teta Una saldría recta. esos 45 que están en azul, Restarlo. menos B, ¿no? Sí, menos de restarle. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Eso es lo que cambia. Pero si se fijan, lo más fácil era primero dibujar P, ¿no? Entonces Sí. es muy común que así en orden resulte más sencillo, chavo. Ok. No sé si se comprendió esta parte de si lo hubiéramos hecho primero Q y Sí. luego P. Sí, sí. Sí, cambia nada más la resta. Ok. Bueno, y aquí en este caso, pues B nos hubiera tenido que dar como poquito menos de 10 grados, ¿no? Sí. Para que nos hubiera salido otra vez 35. Ok, sí. Vaya. ¿Dudas hasta ahí, chavos? No. ¿No? No. Bueno, eso, chavos, es cuando, vuelvo a repetir, cuando tenemos dos vectores, es el método del triángulo. Pero cuando tenemos más de dos vectores, ya es un método del polígono. ¿Y qué pasa con el método del polígono? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 10 o 15 vectores, tendríamos que ir dibujando uno por uno, donde terminó uno, el siguiente, y así sucesivamente. Pero el caso es de que analíticamente, si tuviéramos 10 vectores, de esta manera estaría bien, canijo, obtener la resultante. Resultante. ¿Cómo sería? Lo más común es de que, bueno, eso no sé si en secundaria algunos profes lo ponen, es de que lo hagan gráficamente, que hagan los vectores a escala y finalmente en el último vector que tienen, unan el origen con donde finalizaron y esa sería su resultante, como les estoy diciendo, ¿no? Y lo que pasa ahí es de que solamente medirían esa resultante y ya sacarían lo que mide esa resultante de esos vectores. Pero obviamente, por ejemplo, si tuviéramos estos dos vectores que tenemos aquí, 40 y 60, podríamos decir, no, pues que un centímetro sean 10 newtons, ¿no? O sea, necesitaríamos hacer escala esas líneas. Ah, ok. Porque Para... no nos vamos a poner Se a... usan las hojas Para- geométricas, ¿verdad? Sí, pero no nos vamos a poner a dibujar 40 centímetros, ¿verdad? No es necesario. Hay que hacerlo a escala, es chiquito, ¿no? Obviamente, entre más exacto sea el dibujo, pues más exacta va a quedar la resultante, ¿no? No sé. Y ahí habrá que hacer, no solo regla, necesitaríamos transportador, porque necesitamos marcar ángulos, ¿no? Ok, sí. 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 Y un método muy conocido, que es lo que voy a entrar ahorita, un método muy conocido, gráfico, para dos vectores, ojo, para dos vectores nada más, es el método del paralelogramo. No sé si lo han escuchado. Sí. Ah, como yo. Voy a Sí, colocar aquí pero... método, O sea, es un estilo rombo, ¿no? ándele, paralelogramo. ¿Sí están viendo que anoto o no se ve, Sí, o se ve muy sí lejos? se ve. Sí se nota. Sí. Un momento. Ahí acabé. En directo. Método del paralelogramo y ojo, es una solución gráfica. Que ahorita les voy a decir que también este método se puede hacer analítico, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que de manera analítica es lo mismo que hicimos arriba, ¿sí? Es lo mismo que acabamos de hacer. Ok. Sí. Entonces, no vamos a repetir eso, pero quiero que quede claro. Primeramente, para este método del paralelogramo, ¿qué es un paralelogramo? ¿Alguien sabe? Ah, ¿No? Es un Bueno, romboide, ¿no? Es una figura geométrica de 4 lados, ¿no? exactamente. Es Lo una que figura, tiene es como dice su compañero. ajá, que creo que hay unas partes de las opuestas son iguales, pero no. Ándele, Ajá. exactamente. Está bien, Sí, es el como dice su rombo. compañero. sí. Ok, Pues un cierto, rombo. sí. Se dibujan Sí, el O sea, líneas o algo romboide. así. pero Se extienden las líneas, ok. un romboide, si bien como dice su compañero, es una figura geométrica de cuatro lados, pero tiene Exacto. esas propiedades especiales de que sus lados opuestos son iguales, ¿no? Ujú. Y Sí. por lo tanto, si son opuestos, pues son paralelos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa con el método del paralelogramo? Les digo, es método gráfico. ¿Y cómo se dibuja? Bueno, el caso del método del paralelogramo es que todos los vectores, que repito,
para que sea paralelogramo, pues solamente tienen que ser dos vectores, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Ah, ya me acuerdo. Porque si tenemos dos vectores y luego dos lados iguales, pues son 4 lados, ¿no? 4. Entonces, no pueden ser Está para muy más de dos raro. vectores, ¿sí? Solamente dos vectores. Y esos dos vectores, la característica principal es de que nazcan del origen. Por suerte, en este problema, me voy a regresar a la figura que vimos ayer. Los dos vectores, ¿de dónde nacen? Pues del origen, ¿no? Del origen. De origen. Entonces, tal cual voy a dibujar esos dos vectores P y Q de esa manera, igual como está en esa figura, nada más que déjenme aquí, lo trato de hacer un poco mejor. Entonces voy a dibujar un plano cartesiano. Obviamente supongo que en su cuaderno le sale mejor que a mí aquí, porque sí batallo a veces. Ahí está. Bueno, entonces vamos a dibujarlo. Nace aquí una de P, ¿no? Sí. Que es 20. Y el otro que es Q, ¿no? Lo voy a dibujar así, más o menos. Aquí está Q. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y cómo le hacemos para proyectar los otros lados? Pues simplemente donde termina P, necesito poner el lado Q, ¿no? Sí. Sí, de Pero la que forma sean paralelos, ¿no? paralela. Ajá, Paralelas. igual. Paralelo. Como el Obviamente Q. ahí Sí, ustedes ya me háganlo un poquito acordé. mejor. Lo voy a hacer punteado. Los, Más o- y luego se ve Y una línea luego, del origen hasta donde se cruzan. ajá, donde termina Q, hago pues el paralelo de P, ¿no? Sí. Punta Sí. con Q. Y aquí, como dice su compañero, donde el inicio, que es el origen, y donde se unen esos dos lados que proyecté, esa va a ser la Ah. resultante. Sí. Ya me acordé de eso. Ya la estoy marcando, ¿sí? Esa va a ser mi fuerza resultante, chavos. Ok. Ojo, ¿cómo le harían si les estoy diciendo que es un método gráfico? Ustedes tendrían que dibujar cada uno de los vectores con su transportador, medir 20 grados, trazar su línea recta a escala y luego Q con sus, en este caso, 45 grados y su magnitud a escala, ¿no? Y luego proyectar esos lados y unir la resultante. ¿Qué tendrán que hacer aquí? Pues medir la resultante, ¿no? Con una regla y ahí Sí. acabaría. Y el ángulo, ¿cómo lo medirían? El ángulo que me interesa, pues, es el que ya hemos sacado. Lo voy a exagerar aquí. Este de acá, ¿no? Todo Sí. esto. Ese lo medirán con qué? Con transportador, ¿no? Sí. Entonces, que quede claro que la magnitud tendrían que medirla con regla, ¿no? Y el ángulo tendrán que medirlo con transportador. ¿Sí? Sí. Sí. Eso es de manera gráfica. Y la ventaja de lo que les decía aquí es de, antes de empezar con esto que les dije, es de si tuviéramos 10 vectores, resultaría más sencillo dibujarlo a escala y medir que tratar de obtener una resultante de 10 vectores de manera analítica, ¿no? Es decir, con cálculos. Resultaría más complicado, ¿no? Bastante. De hecho. Sí, porque ya sería un polígono, no sería un triángulo. Sí, bueno. Sí. Y lo que les decía, este método del paralelogramo también se puede de una manera analítica. Esa manera analítica, ¿cómo sería? Igual que lo que hicimos. ¿Por qué? Noten que voy a rayar todo esto que está aquí. Lo voy a rayar, ¿sí lo ven? Sí. La mitad Noten del. qué tiene de común esa mitad del paralelogramo con Es lo que este de hicimos aquí. ahorita, de hecho. ¿Qué Como el es? de ahorita. ¿Qué tienen? Sí, es lo mismo. Son iguales. Son Sí, es lo iguales. mismo. Sí. Y si son iguales, ¿qué pasa? Pues se van a resolver igual, ¿no? Sí. Se aplicaría ley de senos y ley de cosenos. ¿Sí? Esa mitad del paralelogramo, lo vuelvo a poner, es lo mismo que acabamos de hacer ahorita con el triángulo. Ok. Y vean aquí algo importante, si aquí ponemos nuestro plano cartesiano, aquí donde terminó P, pues vamos a ver que este ángulo también es de 45, ¿no? Sí. Que es lo mismo que tenemos acá arriba, ¿no? ¿Sí lo ven? Aquí, Sí, es lo mismo. es lo mismo. Mm. Sí.
Ah, pues. No es lo mismo, ¿no? Es cierto. Pero, repito, el más sencillo, chavos, es el primero que hicimos. Sacar componentes en X, componentes en Y, Pitágoras y obtener el ángulo con tangente. ¿Sí? Ok. Eso es lo más práctico y lo más sencillo. Porque ahí, aunque tengamos 20 vectores, pues podemos sacar la resultante en X de todos y la resultante en Y de todos, ¿no? Y luego ya la Sí. resultante general. Sí. Ahí sean los que sean, no hay problema, ¿no? Ok, sí. Ahí nada más hay que tener Va. cuidado con los ángulos. Ver cuáles ángulos son todos con respecto a la horizontal o si queremos con respecto a la vertical, ¿no?